Si el día de hoy, allá en sus hogares o en sus trabajos, quizás en un vehículo, nos escucha alguna persona que no sea cristiana, o alguien que lo sea y por primera vez nos acompaña en sintonía en esta transmisión, deben de saber que estoy predicando sobre la vida y el ministerio de un profeta moderno. Su nombre, William Marion Branham. Ustedes verán su fotografía ahí en pantalla. En la medida que avance el tema, les suplico a ustedes nuevos o a ustedes cristianos que nunca nos habían sintonizado, no piensen que mi iglesia y yo idolatramos a este gran siervo de Dios. Más bien, me opongo a la idolatría que se practica en muchas iglesias en donde se habla de este profeta. Me opongo, la condeno en el nombre de Jesús, la condeno a través de la Biblia. Y esa es la razón que estoy predicando esta serie. Por lo tanto, es importante que hablemos de la vida y el ministerio del profeta William Marion Branham. Una vez más, les invito por favor a abrir ahí en Cantares 2 y vamos a leer solamente el versículo 16, Cantares 2, verso 16. Dice este versículo: mi amado es mío y yo suya. Mi amado es mío y yo suya. Este libro de Cantar de los Cantares, en sus 8 capítulos, celebra el amor entre el rey Salomón y su desposada, llamada la Sulamita, y describe con detalles el romance que se da entre ellos dos. A lo largo de los siglos, este libro ha sido fundamentado y ha sido utilizado como base para interpretar y describir el amor de Cristo para con su iglesia y la correspondencia de ese amor. Si leemos de manera analógica los 8 capítulos de Cantares, descubriremos que en esta relación de amor no cabe un tercero. Increíblemente, Salomón tenía muchas mujeres, pero la mujer solo tenía un solo amado, uno solo, y a lo largo de este poema que se escribe en este libro, nos daremos cuenta que este amor es perfecto. Por eso es que ha sido tomado como una referencia analógica para hablar del amor de Dios sobre sus hijos o sobre su pueblo. Les cuento una historia. Algunos de ustedes de la Iglesia Esfuerzo y Valor ya han escuchado esta historia. Una historia de amor muy bella. La historia de un piloto que estaba enamorado de su novia y por su trabajo él tenía que estar viajando de un país a otro. Pasaba mucho tiempo fuera, pero su amor era tan grande que él escribía constantemente cartas a su novia y, aparte de las cartas, le enviaba una postal de cada lugar que él llegaba, de cada país. Cuando él bajaba del avión, compraba la postal, escribía la carta y le enviaba. Así que la novia estaba recibiendo con mucha frecuencia en su casa al cartero. Y esta relación se mantuvo por años. Cada que llegaba a un país, en ocasiones a los 3 días, 5 días, 7 días, postal segura que llegaba a la casa de la novia. Así el cartero la estaba visitando, carta para la señorita, y a la siguiente semana se volvían a ver con mucha frecuencia. Pasaron 2 años
y por fin se casó la señorita con el cartero. Tiene mucho sentido que ella terminara enamorándose del cartero, porque aunque él era solamente el cartero y no era el novio, a fin de cuentas era a quien ella estaba viendo con mucha frecuencia, era a quien ella escuchaba porque se quedaba platicando una vez que le entregaba la carta, era con quien ella se estaba relacionando con mucha frecuencia. Así que al terminar pasando o al pasar más tiempo con él, pues terminó enamorándose de él. Eso tiene mucho sentido. Y cuando observamos cuidadosamente ¿de quién se habla más en los púlpitos de nuestras iglesias que se hacen llamar iglesias del mensaje de la hora? Pues yo no necesito presentar pruebas. Todos ustedes que han estado en aquellas iglesias del mensaje de la hora, o por lo menos aquellos que han escuchado las predicaciones en YouTube de estas iglesias del mensaje de la hora, todos nos damos cuenta que ellos hablan mucho más de William Marion Branham que del Señor Jesucristo. Ellos hablan mucho más de sus sermones de William Branham que de la misma Biblia. Así que esto nos dice de quién han terminado enamorándose más estas iglesias. Estoy consciente que ellos lo van a negar rotundamente. Sin embargo, yo quise hacer un pequeño ejercicio, el cual les voy a invitar que ustedes lo hagan en su momento, y tomé un sermón de una de las iglesias del mensaje de la hora más conocidas aquí en toda Latinoamérica. Me reservo el nombre de la iglesia, igual el nombre del pastor, pero es una de las iglesias más grandes de Latinoamérica y es una de las iglesias que más se escuchan en internet. Y se hizo un pequeño análisis para ver de quién hablan más, si de Jesucristo o de William Branham, si de la Biblia o de los sermones, los folletos o los mensajes como se conocen de William Branham. Escuche la siguiente evaluación. Se contaron las veces que se pronunció la palabra profeta, las palabras William Branham, incluso el nombre del hijo del profeta, José Branham, las palabras novia, la palabra el mensaje, que son palabras dentro de la jerga de estas iglesias, la columna de fuego, el mensajero, el séptimo ángel. Se contabilizó todo en un sermón frente a las veces que se mencionó el nombre del Señor Jesucristo y las veces que se mencionó la palabra Biblia o se citó la Biblia. Y la contabilidad fue esta. Y quiero decirles que este sermón que yo escogí no estaba tan cargado, por llamarlo de una forma, de información del mensaje. Fue uno que no se hablaba tanto del mensaje de la hora ni del profeta. El conteo fue el siguiente. En este sermón, la palabra profeta se mencionó 56 veces. El nombre de William Branham se mencionó 56 veces. El nombre de José Branham se mencionó 46 veces. Nada más hablando de el mensajero. Ahorita hablo de las palabras novia, mensaje y demás. La palabra mensajero, haciendo referencia a William Branham, 9 veces. La palabra el séptimo ángel, también haciendo referencia a William Branham, 7 veces. Si las contamos son 56 más 56, 112, más, a José Branham no lo voy a mencionar, 112, el mensajero 9, 121, séptimo ángel 7, 128 veces
en un sermón se hizo referencia a William Marion Branham 128 veces. Y en ese mismo sermón se pronunció el nombre de Jesucristo 17 veces. 17 veces. Repito, el sermón no estaba tan cargado de información del profeta ni de su mensaje. 128 frente a 17 veces. Ya de ahí las referencias al mensaje en donde se pronuncia la palabra columna de fuego, se menciona la nube, la pirámide, etc. No se contaron todas las palabras, pero columna de fuego se mencionaron 3, la novia 12 veces, como ya mencioné, José Branham se mencionó 46 veces, mientras que la Biblia, la palabra Biblia, o se citó la expresión Biblia, fueron 52 veces. Si se hubiera contado todas las referencias que se hicieron al sermón de William Branham, definitivamente hubieran superado estas 52 veces. Repito, ustedes pueden hacer este ejercicio, pueden tomar cualquiera de los sermones que se predican en estas iglesias y ustedes corroborar si se habla más de William Branham que de Jesucristo, si se habla más de los sermones de William Branham o de la misma Biblia. Las iglesias y los pastores van frente a esta declaración a actuar de dos formas. La primera, lo van a negar o lo van a explicar tratando de disculpar lo que están haciendo. Pero yo los invito a que ustedes lo realicen. Ustedes el ejercicio que van a hacer lo van a ver ahí en la diapositiva número 2 y ahí ustedes van a ver la manera en que tienen que hacer este ejercicio. Tienen que contar las veces que aparece el nombre del profeta. Las veces que aparece en el sermón las palabras como profeta, mensajero, séptimo ángel, el candelero, el Elías de nuestro tiempo, ustedes van a ver y se van a asustar. Palabras como el mensaje de la hora, la revelación de esta edad, la palabra para esta edad. Ustedes cuenten también las historias personales y los testimonios del profeta. Y cuenten los párrafos leídos de los sermones. Una vez que ustedes hagan este ejercicio, ahora cuenten, pasemos a la diapositiva número 3, cuenten las veces que aparece el nombre de Jesucristo, la palabra Biblia o, en este caso, hagan referencia a la Biblia y la cantidad de citas bíblicas leídas. Esto va a ser una evidencia de quién están enamoradas nuestras iglesias. Si a esto le sumamos la cantidad de información visual que circula en nuestras iglesias, hablando de lo que están en las páginas, en los celulares, en las computadoras, de los que predican y siguen este mensaje, es un bombardeo increíble. Van a ver en la siguiente diapositiva solo unos ejemplos de cómo las iglesias, las páginas, los canales, las redes sociales están invadidas de esta información visual. Ustedes verán en cómo en cada una de estas iglesias cómo no falta algo que haga referencia a William Branham, a sus sermones, a William Branham, sus testimonios, a William Branham, sus experiencias, a William Branham, todo lo que él narra, explica, comparte. William Branham y sus sermones es el centro de atención de estas iglesias. Repito, ellos les dirán a ustedes que no es así.
Ellos lo negarán. Sin embargo, todo lo que estamos viendo ahí en pantalla nos explica por qué la iglesia del mensaje de la hora del siglo XX y XXI está locamente enamorada de William Branham y probablemente su segundo amor sea el Señor Jesucristo. Y digo probablemente, porque quizás algunos ni del Señor estén enamorados. Ahora, para aquellos pastores y creyentes del mensaje de la hora que van a insistir de que no son las cosas así, voy a presentarles ahora evidencias de lo que a ellos realmente les preocupa. Esto se los digo de experiencia de primera mano. Yo como pastor, como un predicador y aún como un apologista cristiano que subo mucho material a internet, tengo muchas objeciones de mis hermanos y hermanas que creen en la doctrina de William Branham. Pero lo que me sorprende es que para cualquier enseñanza que imparto o cualquier afirmación doctrinal que hago, cuando las iglesias del mensaje o los hermanos del mensaje desconocen lo que yo estoy explicando, la primera pregunta que me hacen es: ¿en dónde lo dice el profeta? Probablemente de 20, de 30 hermanos que en determinado momento, cuando yo he enseñado algo que ellos no conocen, de los 20 o 30, los 30 son los que me hacen la misma pregunta. Ellos nunca me preguntan en qué parte lo enseñó Jesucristo, en qué parte lo dijo Pablo, dónde lo cita Santiago, no. A ellos lo que les preocupa es en dónde lo dice el profeta. Esa es su mayor preocupación. Ya ni siquiera el segundo del Señor Jesucristo, que podría ser algún apóstol o algún profeta de la antigüedad, sino lo que les interesa es en dónde lo dice William Branham. En otras palabras, si lo dice Jesucristo no importa, para ellos es si lo dijo William Branham o si lo dijo Pablo, tampoco es tan relevante, es en dónde lo dice el profeta. La segunda pregunta que me hacen es, a la par, muy similar, es ¿en qué mensaje dice tal cosa? No me preocupa, o no les preocupa más bien, si lo dice la Biblia. Ellos no me dicen, ¿puedes citarme por favor el capítulo, el libro, el versículo? Ellos me preguntan, ¿en qué mensaje? No en qué cita bíblica dice, sino en qué mensaje. Otra evidencia que habla de su amor hacia William Branham o hacia el mensaje es que ellos están enojados con su servidor o toman a mal que su servidor no mencione el nombre de William Branham en mis sermones. Ustedes pueden revisar mi material, ustedes que no conocen nuestra doctrina, y se darán cuenta que a lo largo de años existen muchos sermones que yo he predicado en donde no aparece ni una sola vez el nombre de William Branham. Bueno, ese es algo que les disgusta a estos hermanos y a estas iglesias. Si yo no mencioné el nombre del Señor Jesucristo, nadie dice nada. Lo que sí dicen es, ¿por qué no dijo que el profeta lo dijo? ¿O por qué no dijo que William Branham? ¿O por qué no mencionó al mensajero? Eso es su molestia. Y finalmente también se enojan el que yo no pase al púlpito a leer un folleto. Sobre eso he recibido infinidad de acusaciones. El hecho de que no me haya armado de valor, dicen ellos, para reconocer que yo obtuve eso del mensaje de la hora, entonces su molestia es que yo no pase y muestre el folleto. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Bueno, inevitablemente esto nos dice que ellos están más enamorados de William Branham y de sus sermones que del mismo Señor Jesucristo y de la misma Biblia. Creo que esto es algo que la mayoría de ellos no va a aceptar a la ligera, sino van a buscar la manera de explicar que el profeta dijo, que citáramos sus cintas, que el profeta dijo o que Pablo dijo.
En 2 de Timoteo capítulo 1, por ahí por el verso 6 o 7, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí y del Evangelio. Y bueno, yo conozco todas esas citas y esos párrafos con los que ellos pretenden disfrazar su amor, su pasión por William Branham y por sus sermones. Bien, déjenme todavía seguir martillando ahí. Espero que no lo interpreten como que quiero fastidiar, no, de ninguna manera. Quiero dejar el clavo bien metido, porque en ocasiones si la cabeza queda afuera, no sé si usted sepa qué pasa cuando la cabeza queda ligeramente afuera, cuando el clavo no entró bien. ¿Sí lo sabes? Se vuelve a salir el clavo. Por eso el hermano Branham hablaba de remachar el clavo. Bien, entonces para que no se salga el clavito, se los voy a ilustrar con una analogía. Supongamos que usted llega a la casa de su amiga. Bien, su amiga se llama Karina. Karina está casada con Carlos y Carlos trabaja en otro país. Así que usted va a visitar a su amiga Karina. Ella le invita a pasar a su casa. E inmediatamente al entrar usted por la puerta principal ve en el pasillo una serie de fotografías y ve a un hombre fotografiado repetidamente. Primer pensamiento que le viene a usted es seguramente él es el esposo de Karina. Usted avanza, llega a la sala, la invitan a sentarse y encuentra más fotografías del mismo hombre. Y le pregunta amablemente a su amiga, Karina, me imagino que este es tu esposo. Él es Carlos, de quien me has hablado en otras ocasiones. Y sucede que ella le responde, no, él se llama Alfredo, es mi cuñado. Algo no empieza a cuadrar, porque usted sabe que esa es la casa de Karina, y sabe que Karina está casada con Carlos, sin embargo ve fotografías por doquier de Alfredo. Su amiga Karina sigue presumiéndole la casa, así que le invita a pasar a los cuartos, a la recámara. Cuando llega a la recámara de ella, sigue viendo más fotos de Alfredo. Pero por ahí en un pequeño rincón, en un buró, no sé cómo le llaman en otros países, el buró es aquella mesita que está al lado de la cama, allí por fin encuentra una foto de Carlos. Y Karina le dice, mira, él es mi esposo. Y hay una pequeña foto. Ahí está Carlos. Sin embargo, sigue volteando y en las paredes sigue viendo usted fotografías de Alfredo en la playa, cuando Alfredo se fue a cazar con su escopeta, cuando se fue Alfredo a esquiar. Usted ve fotografías en donde quiera. Así que la primera pregunta que le hace a Karina es, ¿todo está bien en tu matrimonio? A lo que Karina responde, claro que sí. ¿Qué te hace dudar? ¿Que algo anda mal? ¿Tienes problemas con Carlos o ya no lo amas? Probablemente Karina se sienta ofendido y le diga, claro que nos amamos. Y Karina dice, ven, voy a enseñarte, en mi recámara tengo un álbum también de otras fotografías hermosas de Alfredo. Así que después de pasar más tiempo y más tiempo, al momento de que usted se despide, pues algo de todo lo que usted acaba de ver le deja en duda que realmente Karina ama a Carlos. Claro, usted ya se despejó de toda duda al hacerle la pregunta directa, ¿realmente amas a Carlos? Pues ella dice que sí, pero lo que usted ve alrededor, su entorno,
la forma en que ella ha decidido adornar su casa, la forma de tener siempre presente la fotografía de Alfredo, creo que da mucho que decir sobre ese verdadero y genuino amor. ¿Crees que necesita explicación o seremos tan ingenuos que necesite todavía explicar esto? Ahora, yo sé que habrá muchos que digan, pastor, ¿cómo se atreve? Usted no conoce nuestro corazón como para acusarnos de que amamos más al profeta que a Jesucristo. Sí, yo ante eso pues tendría que aceptar que yo no conozco el corazón y la mente de las personas, pero tampoco conocemos el corazón de Karina. Y Karina puede estar en lo cierto. Bueno, yo no conozco el corazón, ni usted conoce el corazón de Karina, sin embargo creo que tenemos razones suficientes para dudar del amor de Karina. Tenemos razones suficientes para dudar del amor de la iglesia del siglo XX y XXI sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me estoy basando netamente en lo que dice la Biblia. Veamos si todos estos ejemplos tienen un fundamento bíblico. Les invito a abrir el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Un versículo muy cortito, pero muy poderoso. Es más, tan poderoso es que solo vamos a tomar en cuenta la mitad de este versículo. Y es el versículo 34. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Solo necesito la segunda mitad de este versículo. De la abundancia del corazón habla la boca. O si te lo digo de forma invertida, de lo que más vas a hablar es de lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que más vas a hablar. Si nos sentamos tú y yo a platicar y dialogamos durante 3 horas y me la paso hablando del fútbol y de los próximos campeonatos y los partidos más sobresalientes, ¿de qué crees? O más bien, ¿qué crees que hay en mi corazón si durante 3 horas, con mucha emoción y entusiasmo, me mantuve hablando solo de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de la abundancia del corazón? Es de lo que todos vamos a hablar. De lo que hay más dentro de ti es de lo que más vas a hablar. Es lo que te llena, es lo que te agrada. Podemos pasar 10 horas hablando de lo que hay en tu corazón y no te vas a aburrir. Así que aunque ellos quieran negarlo, otro ejemplito nada más, chiquitito. Imagínate que nos sentamos a platicar de básquetbol durante 3 horas. Claro, yo soy el que estoy hablando de básquetbol. Después de 3 horas de hablarte de básquetbol, de uno de mis ídolos, a ver si no me cortan el cuello por esta palabra, uno de mis ídolos es Michael Jordan. Es de los que más me han impresionado. Sé que han habido buenos basquetbolistas, pero a mí cuando he visto algunos partidos de Michael Jordan me impactan. Entonces, después de 3 horas de hablarte de Michael Jordan acá, y él era el número, creo que era el 23, ¿no? Él era el 23 y ese 23, no, le quedaba tremendo, es más, 2 y 3, 5, gracias, no, hombre, increíble, Michael Jordan. Ok, después de hablar 3 horas de básquetbol, que yo te diga, pero ¿qué crees? A mí me fascina el fútbol. ¿Tú crees que tiene sentido que yo te diga, me encanta el fútbol, soy apasionado del fútbol? Pues no se ve, no se ve. Si todo el tiempo me hablaste de Michael Jordan y del básquet y sus partidos y sus campeonatos y el tiempo que fui invicto, y te quiero convencer que me gusta más el fútbol,
¿Qué piensan que nos chupamos el dedo estas iglesias cuando nos dicen que aman más al Señor Jesucristo? Aman más la Biblia. Cuando todo el tiempo es William Branham, el mensajero, el séptimo ángel, el candelero de la edad y Jesucristo ahí en el rinconcito. Todo el tiempo y en aquel sermón y reconociendo el día de su mensaje y los 7 sellos y las 70 semanas de Daniel y liderazgo y el absoluto y el patriarca Abraham, todo el tiempo hablando de William Branham y sus sermones. ¿Creen que me chupo el dedo para aceptar que en su corazón tienen más arraigada a la Biblia y a Jesús? No, señores. Damas y caballeros, ¿las iglesias de este tiempo están enamoradas totalmente de Jesucristo? No. ¿Totalmente de la Biblia? No. Su corazón revela otra cosa. Ellos pueden decir lo que quieran, sin embargo, están totalmente enamoradas del profeta y su mensaje. Voy a tomar de lo mismo que dijo el profeta, para que no sea solamente el pensamiento de Víctor Manuel Banda, para confirmar todo lo que acaban de escuchar, si es bíblico y si va a la par con las advertencias del mensajero de esta edad. Voy a leer del mensaje La invasión de los Estados Unidos. Como el profeta nos advirtió que estas cosas pasarían. El profeta nos advirtió sobre los sismos que entrarían a nuestra iglesia. El mensaje La invasión de los Estados Unidos en el párrafo 60 dice así: y fíjense, así como Acab se casó con Jezabel durante el tiempo de esa gran edad oscura de Israel, él, hablando de Acab, introdujo idolatría en Israel. Un mismo tipo de hoy. Justamente en la edad oscura, cuando salimos a través de los primeros apóstoles, la segunda vez, la tercera vez, entrando en la edad oscura, los 1500 años. Así como Acab se casó con Jezabel e introdujo idolatría en Israel, asimismo la iglesia del Espíritu Santo se casó con ismos. Y volvió a traer idolatría y hoy es una forma de cristianismo. ¿Qué le puedo agregar a esto? No, francamente no lo entiendo. Sería hasta absurdo pensar en una explicación a lo que está diciendo William Branham. Lo repito, así como Acab se casó con Jezabel e introdujo idolatría en Israel, asimismo la iglesia del Espíritu Santo, no está hablando de la iglesia falsa, no está hablando de la vid falsa, está hablando de la iglesia del Espíritu Santo. Se casó con ismos y volvió a traer idolatría y hoy es una forma de cristianismo. ¿Ven? Muy oscuro y ahora ha seguido avanzando. Cada día, cada edad de la iglesia avanza hacia esa misma cosa. Llega al gran clímax, a la condición tibia, la tibiedad de la iglesia de la Odisea. Oh, qué hora más horrible en la que estamos viviendo. Si no me creen a mí, ahí está a quien ustedes dudo, si son seguidores de este mensaje, dudo que cuestionen sus palabras. En el mensaje Las 10 vírgenes y los 144,000, dice así el profeta, haciendo alusión al mismo problema. Eso fue justamente al comienzo de Pentecostés. Estoy en el párrafo 89. Eso fue justamente al comienzo de Pentecostés, allá en 1906, 1914, en ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Hay algún pentecostal veterano aquí que recuerde esos días de aquel entonces? Claro, en aquellos viejos tiempos, cuando el Espíritu Santo comenzó a caer y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas y a orar por los enfermos y demás, apenas empezaba a suceder.
o exactamente entre estas dos edades aquí. Justamente al comenzar, la iglesia era verdadera. Luego los pentecostales empezaron a aceptar la denominación, asambleas de Dios y la iglesia de Dios y demás. Y se desviaron en sus ismos, así como están ahora. Estamos en el fin de la edad, ¿ven? Todo juntándose hasta el final, todo llega hasta aquí, al final. Las iglesias del mensaje de la hora se están cuidando, leyendo estos párrafos de los diferentes ismos. Se están cuidando del denominacionalismo, se están cuidando del pastorismo, se están cuidando del fanatismo, del romanismo, todos los ismos que hay y que todavía van a florecer, pero nunca se cuidaron del branhamismo. Y aunque muchos interpretan esta expresión de branhamismo como despectivo, en realidad no es un concepto despectivo. Claro, hay quien sí lo usa para atacarnos. Cuando dicen son branhamitas o están en un branhamismo, hay quien sí lo usa, pero en realidad este no es un término despectivo. Cuando usted busca el significado de ismo, encontrará, según la Real Academia, 5 significados de este sufijo, ismo. Y al analizar los 5, se dará cuenta que el significado que encaja con branhamismo es el segundo, lo cual significa tendencia. Ese es el significado de ismo, tendencia. Y tendencia significa propensión o inclinación en las personas hacia determinados fines. Repito, el sufijo ismo significa tendencia. De los 5 significados que nos da la Real Academia de la Lengua Española, nos da 5, el segundo significa tendencia y es el que encaja con branhamismo. Y tendencia significa propensión o inclinación en las personas hacia determinados fines. Y eso es lo que vemos en nuestras iglesias. Vemos que son propensos o que son muy inclinados hacia el nombre o los nombres de los títulos ministeriales de William Branham o el mismo nombre de William Branham junto con sus iglesias. De esto, lo que se deduce es que las iglesias del mensaje, nuevamente quieran o no quieran aceptarlo, tienen una doctrina antropocéntrica y no cristocéntrica. Nosotros hemos tenido cuidado de agregar este dato en la página de Esfuerzo y Valor. Ustedes van a leer tanto en el credo de Esfuerzo y Valor, que está ahí en una de las pestañas de nuestra página, como van a ver una imagen que colocamos. Somos una iglesia cristocéntrica. Sin embargo, las iglesias del mensaje de la hora, la mayoría, su doctrina es antropocéntrica. Bien, para los que no conocen estos términos, antropocentrismo, concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Probablemente esta parte final no encaje con el antropocentrismo de las iglesias del mensaje de la hora, pero la primera parte encaja perfectamente. Repito, antropocentrismo, concepción filosófica que considera al ser humano como el centro de todas las cosas. Cristocentrismo es lo mismo, pero quitamos al hombre y ponemos a Jesús. Cristocentrismo, concepción filosófica que considera a Jesucristo como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Nosotros sí somos una iglesia cristocéntrica.
Revise nuestros sermones. Si usted viene a nuestro edificio, usted no verá fotografías de William Branham, de la nube, de la pirámide, del candelero. Usted no verá fotografías que hacen alusión a sus sermones ni tampoco a su persona, porque nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nuestros sermones son centrados en una sola persona, en Jesucristo. Cuando citamos a William Branham, aparece como referencia o como una fuente de información o como una fuente de apoyo para la Biblia. Así que somos una iglesia cristocéntrica. Y lo digo con mucho orgullo. Así que sin importar con cuánto cuidado ellos traten de disfrazar todo esto que estamos mencionando, siempre al observar sus enseñanzas, sus iglesias, sus páginas, su material, siempre su corazón los va a delatar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tocante a mi postura, es importante que vuelva a reafirmar, a confirmar cuál es mi postura. Porque muchos van a sacarme de contexto. No importa con cuánto cuidado escoja mis palabras para decirles, hermanos, lo que yo estoy buscando es un equilibrio. Muchos van a sacarme de contexto. Así que necesito una vez más expresarles cuál es mi postura y obviamente la postura de mi iglesia. Así que cito 3 puntos que engloban muchas cosas. El primero, creo en el ministerio profético de William Marion Branham, ya sea como profeta, como mensajero, como el séptimo ángel, como ustedes saben que lo colocamos en la doctrina del mensaje. Creo en el ministerio profético de William Marion Branham, pero no acepto que casi todos los reflectores apunten hacia él. No lo acepto. Como diría el Señor Jesucristo, el celo me consume y no tolero que al Señor Jesucristo le dejen un reflector y en ocasiones hasta se les funde y todos los reflectores hacia William Branham, William Branham, William Branham. Eso a mí me enferma, lo detesto. Segundo, leo, estudio y promuevo en mi iglesia los sermones de William Branham. Los leo, los estudio y promuevo que mi iglesia también los lea. Pero no acepto que hablen más de ellos y menos de la Biblia. Eso no lo acepto, lo ataco, de igual forma lo detesto. Yo creo que un sermón debe de ser sustentado de principio a fin por las Escrituras, no por un folleto ni por un sermón. Nos ayudamos con ellos para interpretar, para entender, para ampliar los pasajes de la Biblia, pero no pueden ser ni el fundamento, ni el desarrollo, ni la conclusión de los sermones de los predicadores. Tercero, admiro el ministerio y la vida personal, no solo la vida ministerial, sino la vida personal de William Branham, y lo amo como ustedes no tienen idea. Lo amo como persona y lo amo como profeta de Dios, pero por millones de kilómetros arriba en mi corazón y en mi mente está Jesucristo. Muy por encima. Para mí el profeta William Marion Branham está en la misma categoría que tengo al apóstol Pablo, a Martín Lutero, a John Wesley, a Charles Finney, a William Carey, a David Livingstone, a Jonathan Edwards, a cualquiera de esos hombres que fueron usados en su época de una manera sublime y gloriosa. Yo en mi corazón solo tengo a Jesucristo y nadie más. Los demás pueden ser una gran referencia para yo seguir sus pasos. Puedo tomar de sus sermones, puedo imitar la forma en que Dios los usó, pero no pueden ser el centro teológico de mi vida ministerial, ni tampoco pueden ser el centro de mi vida como ejemplo a seguir. El ejemplo de todos, aún de ellos mismos, es el Señor Jesucristo. Así que ese es
mi postura. ¿Está mal? No, ¿verdad? Gracias. Acaba de confortar el ministro Adán mi corazón. De repente me sentí turbado. Lo que les quiero decir a todos mis hermanos que creen esta doctrina de William Marion Branham es que el profeta no debe de tener el papel protagónico en nuestras iglesias, ni en nuestros sermones, ni en nuestras vidas. No debe de tener él el protagonismo, por favor. No debe de ser él el papel principal de la película. Después de 2000 años de que se pronunciaron las siguientes palabras por Juan el Bautista, más que nunca, es necesario que se vuelvan a repetir y que se vuelvan a pronunciar a la novia de Jesucristo. ¿Qué palabras? Juan el Bautista, el mensajero de la edad precristiana, dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso lo dijo Juan el Bautista. Y quiero decirles que el Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista que de entre los nacidos de mujer no se había levantado uno más grande que Juan. El elogio fue enorme sobre este profeta, pues este profeta dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Urge que eso pase en nuestras iglesias, que mengüe la figura de William Marion Branham y que crezca la figura de Jesucristo. Y esa tarea solo la pueden realizar los predicadores. Acompáñenme a leer San Juan capítulo 3. Dice en el versículo 23. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Estaban tratando de picarle a Juan la cresta, como decimos los mexicanos. Estaban tratando de provocarlo a celos. Verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Santo, 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 santo eres, Señor. Ay, Juan, te necesitamos, por favor. ¿Por qué te fuiste? Si lo tuviéramos aquí, ¿qué cree usted que diría Juan el Bautismo si se asomara a nuestras iglesias? ¿Qué diría el Bautista si viera todas las imágenes que ustedes vieron de nuestras iglesias? Juan el Bautista, así como era un terremoto, él les diría lo que dijo aquí. William Branham y yo necesitamos menguar. Es Jesucristo quien tiene que crecer. En vida fue lo que dijo el Bautista.
Yo tengo que desaparecer, Él tiene que subir, su imagen tiene que quedar arriba. Yo ya estuve arriba, pues ahora tengo que bajar. Pero parece que eso no ocurrió en nuestra edad. ¿Acaso cuando revisamos las cartas del Nuevo Testamento, ustedes pueden ver en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, Juan, Judas, Santiago, que algunos de ellos se la pasaron escribiendo acerca de Juan el Bautista? Algunos de ellos dejaron aquí en sus cartas, Juan el Bautista cuando se fue al desierto, cuando cazaba langostas, cuando se robaba los paneles de las abejas, los enjambres para sacar la miel. Ellos se la pasaban hablando del mensajero. Algunos de ellos predicaron sobre el mensajero. De hecho, ustedes se darán cuenta que ni siquiera mencionaron su nombre. Pablo, creo que es la excepción, en Hechos 19 llega a mencionar a Juan el Bautista y ni siquiera del mismo. Fue porque les preguntó a los efesios cómo estaban bautizados. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Fuera de ahí, ninguna carta de las 13 cartas paulinas, o 14 si tomamos Hebreos, como una carta de Pablo, ni Santiago, ni Juan, ni Pedro, ninguno de ellos se la pasaban hablando del mensajero. Ninguno de ellos hacían referencias al mensajero anterior. Todos ellos apuntaron a un único personaje. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Jesús crezca y que el mensajero mengüe. Es lo que necesitamos hoy en el siglo XXI. El profeta ya dio su mensaje. Ya lo tenemos. Ya están las cintas. Lo que prediqué el domingo pasado. Ya tenemos los folletos, tenemos los audios, tenemos las fotos. Ok, vamos a tenerlas como un álbum de recuerdo. Ya tenemos lo que necesitábamos, el mensaje de restauración. Ahora vamos a devolverle el protagonismo al Señor Jesucristo. Devolvámosle el protagonismo a la Biblia. Vamos a darles el protagonismo. Ya sabemos quién es el mensajero de nuestra edad, ya sabemos cuál es su mensaje. Vivamos el mensaje y que el mensajero mengüe. Quiero preparar mi cierre con lo siguiente. Si alguien cree o afirma que es imposible que en nuestras iglesias del mensaje se forme un ismo con nuestra propia doctrina, voy a leerles otra advertencia que hizo el profeta. Está en Preguntas y Respuestas sobre los sellos. Fue predicado, ustedes saben que fue predicado en el 63 de marzo. Las preguntas se realizaron el 24 de marzo de 1963. Y yo sé que para los que tienen buen sentido común, los que tienen discernimiento, pues no necesitarían que yo esté leyendo los extractos. Pero lamentablemente, como la mayoría de hermanos no aceptan que una enseñanza se dé sin fundamentarla con palabras de William Branham, pues nos tenemos que ver en esta penosa necesidad de citar los extractos del profeta. Bendito el Señor por siempre. Dice aquí el profeta. Él está hablando de todo lo que experimentó cuando Dios le iba a revelar algo tan profundo como los sellos. Entonces él menciona lo siguiente. Luego uno, de una u otra forma, cuando uno se aparta de la gente, esto es cuando el profeta se iba a orar, se iba a estudiar, dice, entonces comienzan a abrirse los misterios. Luego uno también ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo.
¿Por qué? ¿Ven? Si uno los dijera, entonces la gente daría comienzo a distintos ismos. El profeta está diciendo acerca de una vez que él se encerraba para estudiar, se le abrían los misterios, pero él se tenía que guardar muchas cosas. Muchas cosas él no dijo. Dice él, luego uno también ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo porque, ven, si uno lo dijera, entonces la gente daría comienzo a distintos ismos. Fíjense lo que ha causado este pequeño don de sanidad y cómo ha confundido a la iglesia. Todos comenzaron a tener sensaciones, todos tenían esto, y en mi corazón, Dios sabe que es la verdad, yo sabía que eso no era correcto, porque Él así me lo declaró. Pero es una imitación falsa, solo es para desviar a la gente. Correcto. Y continúa el profeta ampliando este punto de los ismos que se levantaron dentro de su misma doctrina. Así que, hermanos, finalmente quiero hacerles una pregunta final, valga la redundancia, bajo todo lo que se ha presentado en este sermón, bajo el prisma de esta enseñanza. Realmente los pastores y predicadores de este mensaje, ¿con quién están casando a la iglesia de este tiempo? A través de la forma en que están enseñando y presentando la doctrina del mensaje de la hora, ¿de quién o a quién están enamorando? ¿Están enamorando a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Hacia el Señor Jesucristo, hacia la Biblia? ¿O le están enamorando hacia un hombre y hacia sus sermones? Eso les toca a ustedes responderlo. Hasta aquí concluyo este tema y ¿tenemos preguntas? Muy bien, pasemos a el tiempo de preguntas. La primera dice, si las iglesias que idolatran al mensaje no lo dejan de hacer, ¿se van en el arrebatamiento? No lo sé. No lo sabría, pero no lo creo. No lo creo y también podría ser para muchos una declaración irresponsable, pero está bien, voy a tomar lo que dice el mismo profeta para que vean que es una cantidad muy pequeña la que se va. Él lo predica en el mensaje titulado Estrecha es la puerta. Dice probablemente uno de Estados Unidos, uno de Canadá, uno de Ohio. Dice probablemente hoy podrían desaparecer 500 personas en la faz de la tierra y nadie se daría cuenta. Él está tratando de enfatizar el grupo tan reducido de hermanos que van a ser parte de la novia. Entonces, si él nos da unas estadísticas como estas y vemos cómo está la situación en las iglesias, en alusión a lo que estoy predicando, pues es muy probable que no. Es muy probable que no, pero no lo quiero asegurar. ¿Cree el hermano Víctor que este amor hacia el hermano Branham ha repercutido o influye sobre el surgimiento de nuevas denominaciones como la de Kaku Philip? Ah, claro que sí. Claro que sí, es una excelente pregunta. Ustedes se darán cuenta que la doctrina de Kaku Phillips, la doctrina de Soto Santiago, la doctrina de Moisés, creo que es Cochambique, estos octavos mensajeros, todos ellos tienen su origen en el mismo problema, la idolatría hacia el mensaje de la hora. Toman más en cuenta lo que dicen los mensajes que lo que dice la Biblia. Usted puede analizar cualquiera de estas doctrinas, la de Kaku Philip, el octavo mensajero, la visión de la carpa, Joseph Coleman, los de la versión de los 7 truenos, todas ellas, todas estas doctrinas, todas absolutamente se caen, se desploman, se desmoronan si les quitamos el mensaje de la hora. Con la pura Biblia no se pueden sostener. A diferencia
lo digo humildemente y con orgullo y satisfacción. Cuestione cualquiera de nuestros sermones y los sostenemos con la pura Biblia y los filtramos con el mensaje. Cualquiera de nuestra enseñanza se sostiene con pura Biblia, cualquiera, y la filtramos con el mensaje a ver si pasa o no. Pero esas doctrinas les quitamos el mensaje y con pura Biblia se desmoronan, se vienen para abajo. Son hojarasca, son heno. Esta inclinación puede repercutir en la vida espiritual de los creyentes de las iglesias del mensaje. Mucho. No hay manera de que tú tengas éxito en tu vida cristiana si no estás profundamente enamorado de Jesucristo. Si estás enamorado más de un hombre, el problema no es que Karina tuviera un cuñado llamado Alfredo. Pues todos tenemos cuñados. Y el problema tampoco está en el nombre de Alfredo, no es un nombre satánico. El problema es que Karina estaba más enamorada de Alfredo que de Carlos. Ese es el problema. El problema no está en que tengamos una fotografía de William Branham. El problema no es que tengamos sus mensajes, que tengamos las cintas. El problema es de quién nos estamos enamorando. Ese es el problema. Y eso repercute en tu vida espiritual. Así como Karina no tenía éxito en su matrimonio porque estaba enamorada de la persona equivocada, tampoco lo vas a tener tú si te enamoras de la persona equivocada. ¿Qué si yo me volviera pablista? En el primer siglo existían los pablistas, existía el pablismo, existía el apolismo. En el primer siglo, léalo, 1 Corintios 1. Ahí están los ismos ya levantados de adoración e idolatría hacia un hombre. Ya existían. Entonces, el problema no está en Pablo, el problema está en el sufijo, ismo. El problema no estaba en Apolos, era un maestro, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. El problema no estaba en el ismo y el problema no está en William Branham, sino en que te enamoraste de él. Eso te va a afectar tu vida espiritual, definitivamente. Aquí se cumple la escritura donde dice que los escogidos serán engañados si fuere posible. Sí. Y aquellos que no son escogidos llegaron muy cerca porque llegaron hasta el mensaje. Pero en un ismo de los cuales leí, William Branham nos advirtió, cuidado con esos ismos. En ese ismo, ahí la coladera los detuvo. Ya no pasaron el filtro. Pregunta, con lo que acaba de leer y la revelación de la tierra plana, entonces debemos tener cuidado de no hacer un ismo. Efectivamente. Son los ismos los que son malos. No hay problema con ser una persona razonable o usar el raciocinio. Yo fomento usar el razonamiento. Ustedes lo escucharon en la serie de terraplanismo. El problema está en el ismo, ser un racionalista, estar en la doctrina del racionalismo. Ese es el problema, los ismos, no en sí el prefijo, sino en este caso el sufijo. ¿Esto será el cumplimiento de la visión de una serpiente que le disparó el profeta y se metió entre agua a su gente? ¿Cómo me encantaría llegar un día a predicar sobre esa visión? Es exactamente el cumplimiento. Muchos dicen que el cumplimiento es por otro lado, pero no, eso es parte del cumplimiento. Esa serpiente los mordió. Mordió al profeta, pero ha mordido a las iglesias. Y el profeta relaciona esa visión con un grupo de hermanos que traían una tarjeta que decía: nuestro hermano William Branham es el Señor Jesucristo. Y ya se estaban bautizando en su nombre. Tal vez las iglesias del mensaje no han llegado hasta ese extremo, pero a fin de cuentas hay cosas que hacen que simpatizan con bautizar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, hay iglesias del mensaje que tienen cantos donde se menciona a William Branham, no al Señor Jesucristo, sino a William Branham. Muy bien, hermanos y hermanas. Espero que si hay alguien que no sea de nuestra iglesia,
analice antes de juzgar. Analice antes de juzgar la enseñanza y la lleve en oración. Y si esto es de Dios, pues yo creo que será confirmado en su corazón. Le cedo el lugar al ministro Adán. Que Dios les bendiga.